Bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea remotamente, relacionado con el agua. Bueno, al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya sabéis que empezamos a hacer aguas y nunca se sabe dónde podemos terminar. Bueno, recordaros que este es un programa de la red Podcastidae y que nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast, si no todas. Como en todos los programas, voy a comenzar presentando a nuestros colaboradores. Por un lado tenemos a Luis, cuasi congelado. ¿Qué tal estás? Pues aquí con mi calefactor y mi mantita. Me falta la bolsa de agua caliente. Agustico. Es que siempre ha sido un poco una abuelica. Sí. Ahora ya está... En mi salsa, ahora ya tengo excusa. Ahora ya está con las castañas bajo la lumbre. Pero mi drama, lo más dramático de todo es que aquí no tengo brasero. No tengo brasero. ¿Qué te han hecho, Luis? ¿Qué te han hecho? Te lo mandaremos, te lo vamos a mandar por AliExpress. Ahora nos metemos en el Amazon, tío, a ver si lo podemos resolver el tema. También. Bueno, y tenemos a Alejandro también desde Soleada, Alicante, esa ciudad donde nunca hay invierno. Bueno, Soleada, no te voy a engañar, tengo la chimenea encendida, o sea que lo de pero calor porque a ti y soleada... te encanta, porque tú estás haciendo stories en el Instagram. Postureo. Claro. Ahí estoy. Estás ahí, que si tal, que si te pones el cachorro delante, que si no sé qué, las mujeres se desmayan. Claro, es que esto no... Todo el mundo se me desmaya. Bueno, los twitters de este equipazo, @al16gm de Alejandro, también podéis visitarla en Instagram, @waterhacker Luis, a ver si le solucionamos el tema del brasero, y una servidora desde Barcelona, @ Marina Arnaldoso, como le gusta decir a Alex. Ahí, Arnaldoso, me encanta. Y por supuesto, nuestro Twitter, @haciendoaguas. Bueno, hoy tenemos un programa especial que además es que quiero contar un poco de dónde sale la idea de este podcast, porque esto que estábamos ahí un poco comentando por el WhatsApp y Luis, precisamente... No me eches la culpa, ¿eh? Yo simplemente Luis, transmití la información, sí, ¿eh? Tú fuiste tú, o sea, Alex y yo vivíamos nuestra vida como, yo voy a decir como alegres cobayitas. Y yo voy a decir que Luis me debe 8 horas de vida. Exacto. Ahí lo dejo. Nos debe 16 horas en global aquí a los que estamos aquí. Y luego las suyas que él perdió, ojo que... Eso no lo contáis, ¿eh? Eso no lo contamos. Bueno, pues oye, Luis nos dijo, oye, hay una serie que se llama El mar de la tranquilidad, oye, que la tenéis que ver, que va de agua. O sea, sonaba bien, sonaba muy bien. Claro, hemos hecho capítulos hablando sobre películas que molan mucho y que hemos tenido que cavar un montón para sacar cosas relacionadas con el agua, y esta era en bandeja de plata desde el primer momento. ¡Oh, milagro! Claro, ¡oh, milagro! Esto era un sumidero de agua. Y esto era un no parar. Esto era el despiporre. Claro, de repente, pues no nos comentáis, es una serie original de Netflix y oye, pues vedla porque está muy interesante, porque es que trata todo de agua. Entonces, efectivamente, pues yo fui la primera en picar y entonces, bueno, pues empiezo a ver esta serie y bueno, pues resulta que la hipótesis principal sobre la que se basa esta historia, ¿no? Que es una serie de varios capítulos, la verdad, no es muy larga, pues es que se acaba el agua en la Tierra. O sea, pues se acaba el agua en la Tierra, que hay racionamientos de agua. Además tienen un problema, ¿no? Porque hostia, hay levantamientos sociales, ¿no? Porque hay que ver los ricos sí que tienen acceso, tienen como una especie de tarjetas, ¿no? Que en función de tu nivel pues puedes acceder a más agua o menos. Un detalle muy importante, que no han conseguido solucionar el problema de las bolsas de plástico. La gente va con bolsas de plástico por agua. Bueno, como veis, fui la primera en picar, pero no la última. Lo tiene todo. Y entonces, pues, claro, bueno, un poco estábamos horrorizados, ¿no? O sea, porque... Esa parte un poco, por una parte mola.
Lo del rollo de las tarjetitas y el rollo de... Las tarjetitas para el agua, hostia, mola, me refiero al concepto, el rollo de los que tienen más estatus social tienen acceso a más agua, el agua como... Y los más pobres tienen acceso a menos agua. Bueno, uno de los temas, esto es horripilante, o sea, uno de los temas, bueno, al principio yo pensaba, se deben de estar refiriendo, porque esta serie es coreana, es surcoreana, se deben de estar refiriendo a que en la capital o en Surcorea, yo qué sé, específicamente en este sitio se están quedando sin agua. Pero no, es que el mar está bajando de nivel, o sea, sí. ¿Dónde se ha ido el agua? Nadie se lo ve sabe. la imagen se ve en un río totalmente seco. ¡Seco! Completamente Las seco. desaladoras no pueden desalar el agua porque el nivel de los océanos ha bajado. Ostras. Sí. Es que me estoy atragantando y todo. Dicen un 40% menos de agua. Que dice, ¿cómo un 40% menos de agua? Sí. Y entonces hay una cosa que es ya lo extremo ya de lo absurdo, de verdad, y es que están como muy horripilados en esta sociedad cuasi futura, porque tampoco es muy futura. Y es que están sacrificando un montón de mascotas porque, claro, solamente los muy ricos pueden tener mascotas porque hay que darle agua a las mascotas, ¿no? Claro, las mascotas también beben. Y es flipante, o sea, es flipante. Es decir, esta hipótesis, o sea, que nosotros agradecemos, ¿no? Un poco desde aquí a Netflix Sí. por centrarte en el tema del agua y como primer intento está bien. Como pica en Flandes, gracias. Pero claro, esa hipótesis de partida es algo totalmente irreal. Es decir, vamos a ver, es imposible que se acabe el agua en la Tierra o que desaparezca un 40% del agua, ¿vale? El principio de conservación de la materia. Está, o sea, simplemente el agua no es que sea infinita, es que es un ciclo, ¿vale? Es decir, es un ciclo del agua, el agua se evapora y luego vuelve a caer. O sea, a no ser que estemos hablando de un Thanos de Marvel que conecta una tubería gigante y nos la roba, algo de ese estilo. Lo había pensado. Yo intentando pensar que no iba a perder del todo mi tiempo, yo no hacía más que otear el cielo. Cada vez que salía un plano de cielo digo, a ver si es que está todo en nube, coño. Hay unas nubes del copón. No llueve nunca, pero están ahí. Llegar hasta la Estación Espacial Internacional, ¿sabes? Bueno, pero no, o sea, todos los planos son como un poco el desierto, ¿sabes? Todo mucho polvo, pero luego una vida normal, una vida moderna normal en la que hay coches, en la que hay gente que casas normales, supermercados, hay un centro ahí, un centro tecnológico que tienen ahí un tigre, el pobre ahí. Que se duchan, no que sé se qué. ducha la gente. Y lleva... Oye, que están limpios. Yo no los olía porque por la tele no se huele, pero la apariencia era higiénica. Sí. Vamos. Y la ropa está limpia, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando un poco en el futuro. Pues yo ya supuse que había alguna manera de limpiarse con alguna manera de limpiarse sin agua. Exacto. Pues no. Y en la ropa la meten un de este que tiene láseres o algo así y se No sé, o sea, era un poco, es decir, lo gracioso de todo esto, o sea, hay una primera cosa que es que el agua no se puede desvanecer, ¿vale? Porque el agua, como decíamos, no es un ciclo y al final se evapora, se vuelve a condensar. Puede cambiar de cuenca y entonces sí, nuestra cuenca está jodida, pero va a haber otra que tenga más o el mar estará con más agua. Quiero decir, está en alguna parte, no ha desaparecido. Con lo cual el nivel de los océanos no puede bajar, chicos, es que eso no puede pasar. Y luego lo que pasa es que el gran consumo, el enorme consumo de nuestras sociedades en agua no es para nuestras mascotas ni agua de boca. No. Eso es lo de menos, o sea, no os preocupéis. Si se empieza a ir el agua, vuestro perrito no se va a quedar sediento, nadie va a pasar sed. Se tiran todo el rato en la serie pasando sed, de verdad, me está dando muchísima rabia. Es como, de verdad que en un mundo sin agua, la gente lo que tiene es hambre. O sea, no sé. Sí, no, además es rollo como si estuvieran en el desierto, lo típico, ves la botella y bebe un sorbito y dices, oh, llevo sin beber 300 días. Una cosa súper... Es así. Todas escenas, entonces llega la presidenta, no sé qué, entonces le pone a la chica que es la prota un vaso de agua, como hostia, tú y yo sí que molamos que bebemos agua. Y es de verdad, o sea, es todo como surreal. Claro, eso por ejemplo sí tiene
que no hemos hablado nunca, pero algún día hablaremos, cuando hagamos un podcast, un capítulo sobre el agua y el espacio, hablaremos sobre la serie The Expanse, que si no la habéis visto, mola un montón. Y ahí sí tiene más sentido, porque están fuera de la Tierra. Y fuera de la Tierra el agua es muy importante, porque obviamente la tienes que traer de algún otro sitio. Entonces sí, entonces hay esa típica escena, además hay una escena muy concreta en la que uno de los protagonistas va como a hablar con los encargados de una estación que hay en un satélite y le ofrece una jarra de agua, y de hecho él la coge, se echa un poco, la bebe un poco y echa el resto en la jarra, como diciendo, esto es un bien muy preciado, me ha ofrecido agua como algo muy importante, pero claro, están en un meteorito, en un satélite, no, en un joder, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los cuerpos estos que hay, pero que no asteroide, son? Astro. Sí, en asteroide. asteroide, concretamente eran en Ceres. Sí, puedes entender eso, pero en la Tierra, por favor, aunque hay un 40% menos de agua, ¿vale? Pero la gente tendrá agua para beber y demás, y lo que pasa es que tendremos que cultivar mucho más eficientemente o comer algo que requiera menos agua. En fin, o sea, esto nos hizo pensar en el tema de este capítulo, que son catástrofes imposibles del agua, cosas que, por favor, o sea, hay miles de cosas que nos pueden pasar terroríficas a consecuencia del cambio climático. Pero eso no. Pero eso no. Y hay otras cosas que tampoco, ¿vale? Y entonces, pues queremos hablar un poco de esto, porque además yo creo que hay un tema muy importante, que es que yo viendo el arranque de la serie y un poco cómo no, hacían esta base, ¿no? O sea, presentaban el gran problema que tiene la humanidad, que es el tema del agua, ¿no? Y entonces esto todo justifica el viaje que digamos, la protagonista más toda una serie de otros personajes secundarios van a hacer a la Luna a sacar agua de la Luna, ¿vale? Sacar agua de la Luna y devolverla o de alguna manera resolver el problema del agua, sí, bueno, gracias a agua que había en la Luna. Que en un principio no sabes a qué van allí a la Luna. Sí, al principio no saben a qué van. Además, hombre, tú sabes que tiene que ver con el agua, coño, si no, no te han contado todo aquello, ¿no? Claro, una vez que lo sabéis, tendrá que ver algo con... O a lo mejor no. A lo mejor no lo sabes, pero bueno, luego ya sí tiene sentido que tenga relación con el agua. No te esperas que sea eso, ni de esa manera, obviamente. No teníamos pruebas, pero tampoco dudas. Van para allá y bueno, sí, los mandan, la verdad es que es todo muy extraño, porque los mandan sin motivos, como cuando tu madre te mandaba no sé qué y no te daba las explicaciones, pues estos, pero los mandan a la Luna, ¿no? Que es un poco más difícil, o sea, sí. Usted no me manda a la Luna a una cosa que no sé lo que es. Exactamente, pero que no se lo dice, que lo pregunta, la protagonista lo pregunta, pero ¿qué hay ahí? No te lo podemos decir. No te lo podemos decir. Venga, vamos para arriba de todas maneras. Pues sí, ¿por qué no? El caso es que una de las cosas interesantes que tiene esta serie es que esta gente, cuando estuvo pensando en esto, ellos evidentemente querían hacer un thriller de ciencia ficción que pasa en la Luna, y entonces necesitaban la justificación para llegar ahí, ¿no? Entonces, digamos que construyeron o se encontraron o pensaron que esto sería interesante, el tema del agua, porque es verdad que se ha tratado muy poco, se han tratado muchos fenómenos atmosféricos como catástrofe, pero cosas del agua se han tratado muy poco. Es original. Excepto que suba el nivel del mar por algo y te inunde. Lo típico, sí, para hacer la típica imagen en la que la ola se lleva por delante la Estatua de la Libertad. Exacto. Eso lo hemos visto. Siempre queda muy bien. Fenómenos catastróficos, ¿no? Pero realmente el tema, hostia, pues no, pues es interesante. Y claro, en el momento en que empiezan a aterrizar aquello, lo que se les ocurre es, la gente tendrá sed, las mascotas tendrán sed. Dices, macho, pero es que no sabe nadie en qué metemos el agua, desde luego. O sea, si tú tienes unos transportes funcionando, si tú tienes una vida normal, moderna, funcionando, se está gastando muchísima más agua que tú, mucha más agua que tú. Todos los procesos industriales, casi todos, gastan agua. Tener energía gasta agua. En fin, si puedes encender la luz, hay agua en alguna parte. No podía entender, ¿no? O sea, y al final, y lo que todos sabemos, ¿no? El 80% del consumo de agua, por ejemplo, en España es en agricultura, con lo cual
Sobre todo, lo primero que se hubiera muerto la gente es de hambre y no de sed. Con lo que te quedas un poco pasmado, ¿no? De lo que la gente piensa del agua. Eso es lo primero. Claro, lo que pasa es que yo me pongo en la situación del guionista. Si quieres hacer eso, ¿cómo lo hace? Imaginemos que queremos escribir un guión en el que hay muchos problemas con el agua en una sociedad un poco futurista. Es que puede ser que simplemente que el agua es tóxica y no puedes quitarle el contaminante que tiene. Claro, pero entonces tendrías que hablar de eso y que no puedes quitarle el contaminante ni siquiera con la nueva tecnología, porque si tú puedes ir a la Luna con el peso un poco que quieras, porque además las naves son súper grandes, ahora para llevar 1 kilo al espacio cuesta un huevo. Allí en las películas modernas pues puedes llevar todo lo que quieras. Tienes que justificar mucho que hay un contaminante que no lo puedes quitar ni con tecnología moderna, cuando aquí quitamos, por ejemplo, prácticamente todo con un osmosis inversa, lo podemos quitar prácticamente todo. O ya irte a, de alguna manera, los poderosos tienen los recursos hídricos y no te los dan porque no quieren, como un método de control. Algo esconden, seguro. Claro, entonces tendrías que ir por ahí. Si no, ¿cómo lo haces? Pues al final o te vas a cifras muy superiores de reducción de agua y tienes que meterle, yo qué sé, imagínate que le empiezas a meter yo qué sé, un impacto de un meteorito o algo así como muy bestia. Al final es complicado recrear esa situación en la Tierra. Sería más fácil recrearla por ejemplo, en estaciones en la Luna o algo así. Imagínate una nueva colonia en la Luna que se decide independizar de la Tierra y ahí ya tienen problemas. Se podría hacer de otra manera. La verdad que a nosotros nos choca un montón. Yo no sé, seguramente mucha gente que lo haya visto, lo ha visto y le resulta lo más normal del mundo y se lo traga y no tiene mayor problema. Es verdad, tío, imagínate pasar sed. Y todos los personajes todo el rato están esto como, hostia, ¿te imaginas poder beber todo el agua que tú quisieras? Pero mientras en su flamante, ¿no? Traje de no sé qué. Sí, todo súper limpio, súper guay. Y mucha comida no hay problema, nadie tiene ningún problema. Todo el mundo come, pero nadie bebe. Todo el mundo come, pero todo el mundo tiene sed. Y es muy, muy extraño. Sí que es verdad, yo cuando pensaba en esto, lo que se me ocurrió fue lo mismo que Alejandro, que fue esto. Hay yo qué sé, se ha liberado un isótopo radiactivo y es como el coronavirus ha mutado y la versión, yo qué sé, la que quieras ya, Omega, resulta que se mete en el agua y no hay Dios que la quite. Pues ya está, pues ya tienes una premisa. Sí, aquí el problema es esto, que mientras hay energía y agua, y porque encontrarás la manera, siquiera la puedes evaporar y condensar, ¿sabes? Con la suficiente energía. Entonces, eso es complicado mientras tengas energía. Y desde luego, en este mundo, digamos, tienen energía. O sea, tienen energía porque, te digo, mandan cohetes, tienen puertas que se abren. O sea, toda película futurista, vamos, yo si pongo una nave espacial, una estación espacial, las puertas tienen que abrirse así. Además con el sonido. Así todo el rato y sacando aguas con la tarjeta, sacando aguas con unas máquinas que se parecen mucho a las de Nespresso. Esto es loco. Y luego un perrillo que tiene la mujer que le va dando agua. Yo pensaba, de verdad, es que no he visto una cosa más absurda en mi vida. Pero bueno, el tema que yo luego pensé después de esto fue, joder, menudo mensaje que vamos a lanzar de qué vais diciendo que el agua se acaba. O sea, el agua no se acaba, si el agua es un ciclo, el agua no es que sea infinita, pero es que siempre hay la misma cantidad. Por tanto, cambia de lugar y cambia de calidad, pero no desaparece. Y entonces, esto, cuando tú ves muchísimas campañas de concienciación sobre el agua, dicen, pues el agua, de hecho lo dicen, el agua es finita, el agua se acaba, el agua, no hay agua para todos, y cómo esto encaja con esos mensajes que se lanzan de que hay que ser, que hay que conservar, ¿no? Y muchas veces hacen alusión a la naturaleza finita del agua, ¿vale? Claro. Hombre, claro, pero porque han llevado como muy al extremo lo de que, oye, el agua dulce y potable cuesta conseguirla o cuesta llevarla de un sitio a otro, todo eso, pues hombre, ya ha llevado muy al extremo a tomar por saco, no hay nada de agua. Claro, es que al final tienes que simplificar mucho el mensaje, porque si le dicen, no, bueno, agua va a haber,
pero no lo suficiente para todo el nivel de producción que queremos, entonces los alimentos se van a encarecer y entonces, al final, cuando tienes que explicar mucho cómo te va a afectar algo, es más fácil decir, oye, mira, que no hay agua, que tú vas a echar mano del grifo y no sale. Y no sale, no hay. Que esto era el director que estaba en su casa contándole a su familia de qué ve la serie y estaba haciendo la misma teoría que nosotros. Oye, que el agua potable no está, pero sí que está el resto del agua. Y su hija o su hijo dijo, pues oye, entonces coge la del mar, ¿no? Y dijo, a tomar por saco, que no hay agua, ya está. A tomar por saco el agua. Claro, a ver, lo que sí que sucede con el agua, esto es verdad, y que nos puede pasar, porque al final el agua... O sea, hay una dimensión global del agua, que es la que acabamos de hablar ahora, y por eso decíamos, oye, no tiene ningún sentido que baje el nivel de los océanos, porque estamos hablando de un problema global, realmente está desapareciendo el agua, a que sea un problema local, que es la otra dimensión del agua. Es decir, es verdad que en ciertas cuencas y por efecto del cambio climático va a haber menos agua de la que hay ahora mismo. Es decir, el agua sí que puede irse de un sitio a otro. Donde antes estaba, ahora ya no está, y una cuenca está recibiendo más agua o en medio del océano, pero nosotros, digamos, los que estamos aquí habitando esta zona, pues cada vez está más desertificada. Por ejemplo, cada vez hay menos aportaciones a esta cuenca. Como las demandas que hay dentro de la cuenca son las mismas o más, si sigue aumentando la población, decimos se acaba el agua y tenemos razón, es decir, es verdad, sí. El agua se nos está acabando a nosotros que estamos aquí. Esto es muchas veces lo que quieren decir cuando dicen esto, y por eso tiene muchísimo sentido, lógicamente, todo lo que son las campañas de conservacionistas del agua. Sí, no, al final es también para que lo valoremos, porque mucha gente, y además te lo dice, y dice, pero vamos a ver, ¿yo por qué voy a ahorrar agua si el porcentaje que usamos nosotros de agua es tan bajo? Realmente no va a tener ningún efecto. Y yo muchas veces le digo, sé que no es siquiera porque tú cierres el grifo ahora, eso no va a cambiar nada. Primero porque eres una persona y segundo porque es un tipo de agua muy concreto. Es también porque eso, el acostumbrarte a hacer eso, va a repercutir en otras muchas acciones, en que cuando haya un producto que consuma menos agua o alguien haga un esfuerzo porque consuma menos agua, tú ya lo estés valorando. Al final es todo un poco cómo te comportas en todos tus actos va a repercutir en toda la sociedad. No significa que yo voy a cerrar el grifo y por cerrarlo 2 segundos antes va a haber más agua para todos. No es solo eso. Simplemente que tenemos que actuar responsablemente en todos nuestros... Que algunos tendremos más capacidad para ahorrar agua. En general, pues a lo mejor nosotros... Yo no, pero a lo mejor Ale sí, porque tiene un proyecto de innovación y como está muy preocupado, se va a enfocar en que el sistema de producción de no sé qué reduzca su consumo de agua. A lo mejor yo reduzco 10 litros al día, pero él con su proyecto pues, consigue reducir 100 metros cúbicos al día. Pues cada uno a nuestro nivel, pero todos tenemos que empujar hacia el mismo. Y si alguien deja el grifo abierto en su casa, luego no se va a preocupar de hacer este tipo de cosas en su trabajo o en el ámbito que pueda tener un impacto. Efectivamente. Pues sí. Pero que es muy complicado hacer este tipo de películas sin... Sí, de todas maneras... Sin meter un poco la pata y sin simplificar tanto. Hay puntos... Sí, perdón. No, y digo ¿hasta qué punto? La pregunta es, ¿hasta qué punto debemos de simplificar? ¿O hasta qué punto estamos desinformando? ¿O hasta qué punto podríamos quedarnos a mitad de camino y hacer la versión de Alex de no, agua no se va a quedar, pero está contaminada? El agua no tiene la suficiente calidad o no tenemos la capacidad de... Pero sí que es verdad que como que el mensaje queda muy claro en el momento en el que dices, no hay absolutamente nada de agua. Ahí ya dejas el mensaje claro de que no es que digas es accesible, no es accesible, que un niño de 5 años dirá, pero si tienes agua ahí en el río, ¿por qué no? Da igual, le haces algo, ¿no? Le pones la pastita de cloro o lo que sea. No, directamente no hay. La premisa es no hay agua, toma por saco. Claro, pero eso en la Tierra no lo puede hacer, ese es el problema. Bueno, no pasa nada. Pues hay ese tema y le dan como mucho... A mí una de las cosas que me llamó la atención y que es interesante es que le dan esta dimensión social al agua, que lo decía antes Luis también, de esto de las clases pudientes y los poderosos, no, ni siquiera son clases pudientes porque son incluso
secciones específicas, ¿no? Cercanas al gobierno o gente que ha hecho algún tipo de proyecto pues, por la patria o lo que sea, pues te van como dando puntos o lo que sea y vas accediendo más. Digamos que tiene un sistema de rango. Y sin embargo, hay cosas como por ejemplo la agricultura a mí me sorprendía porque dicen, están teniendo que hacer cultivos en vertical, ¿sabes? Los cultivos verticales, Sí. porque dices, un cultivo vertical, vamos, tecnología del año, no sé, hace bastante, ya está. O sea, si la quieres hacer, la puedes hacer, no hace falta estar en el futuro para hacerla. Yo esperaría que se hubieran inventado, o sea, aunque sea aeroponía, que eso también existe, ¿sabes? Que ya es como hidroponía, pero pulverizada para que solo las gotas de agua que tienen que llegar a la raíz sean las que lleguen. Estaban ahí con su suelo, con sus tal, ya está, macetas la pone ahí. una encima de otra y eso ya está. Ya está vertical, así, para que se miren Es que en las unas a las vertical. otras. Ya está, no sé, no era súper, no le dieron la importancia, yo creo. Sí, no, en general, por ejemplo, en esta serie, pues como vemos en otros aspectos de la serie, ni siquiera te lo explican, que a veces se agradece, porque a veces cuando hablamos de que te intentan explicar algo y meten la pata, pues entonces dices, hostia, mejor no me lo expliques. Ya lo hemos comentado en algún capítulo y sí. No me intentes dar una explicación y me empieces a meter en la palabra cuántica, cada 3 palabras una es cuántica y ya está, y con eso parece solucionado. Pues no me expliques por qué y ya está, y yo ya pues, por lo menos no la cagas. Porque pasa luego con otras cosas en la serie que lo verán los que lo vean. Si quieren ver, vaya, tampoco. No vamos a hacer muchos spoilers. Que la serie tiene chicha, ¿eh? Solo llevamos 25 minutos con la premisa ya no vamos a hablar. No sí, porque esto se pone mucho más interesante con el tema del agua. Esto, esto va más. La cosa sigue y nos da unas imágenes interesantes. Luego pasan muchísimas cosas con el agua que son absolutamente ridículas. Pero, oye, nos quedamos con esta premisa porque al final la idea era esto, ¿no? Hacer una recopilación de catástrofes imposibles del agua. Y lo que hemos hecho ha sido recoger otras catástrofes imposibles. Quizá, como decíamos, este pueda ser la serie que más, y habrá otras seguro, pero que se centran mucho en el tema del agua como problema estructural. Pero ha habido otras series, sobre todo desde que el tema del cambio climático es como a thing, ¿no? Que la gente le preocupa, ¿no? O ha capturado, digamos, el imaginario del espectador. Pues, oye, han salido varias películas en las que pasan cosas con el agua y que son pues bastante absurdas también. Un caso que todos conocemos es Waterworld, ¿vale? Waterworld es una película bastante antigua de Kevin Costner de Jesús y que además yo creo que tenía una premisa súper interesante que era la del cambio climático, que en ese momento yo creo que era una cosa que se empezaba a hablar de aquello, pero que tampoco sería como es ahora, ¿sabes? Que todo el mundo habla del tema, la mitad, o sea, probablemente los negacionistas podrían ser la norma en ese momento, pero el tío tuvo ahí su idea de que se habían deshelado los polos y que entonces pues que toda la Tierra, digamos, estaba cubierta por agua, no había nada, ni un gramo de tierra fuera. Y bueno, aquí esto, tranquilizar a la gente, si esto pasara, que puede pasar, sí, o sea, es verdad que puede pasar, pero si esto pasara, es verdad que no hay suficiente agua como para inundar por completo los continentes, es decir, no podrían cubrir toda la Tierra. Habría playas donde ahora no hay playas. Pero que no, y todas las playas no existirían, que ya ahora pues no estarían. Exactamente, pero estamos hablando de que dependiendo de la temperatura del agua, estamos hablando de como mucho 70 metros de subida del mar si se deshelaran todos los 2 polos y Groenlandia. Sobre todo la Antártida, al final el que tiene un mayor porcentaje con mucha diferencia es la Antártida. Y hay que redistribuir esa cantidad de hielo que agua por todos los océanos. Al final no es tanto, 60, 70 metros. Hombre, jode a mucha gente, muchos millones de personas se verían jodidas y económicamente, pero no se inundaría, ni siquiera se inundaría, yo qué sé qué porcentaje, no sé si te lo ha hecho la cálcula, pero a lo mejor yo que sé un 10%.
de la Tierra? Menos. Yo recuerdo que me puse, cuando vi esta película, me puse a mirar a ver el Google Maps y mirando el catastro y todas estas cosas, y justo en mi casa está a 65 metros. Más luego que vivo en un segundo, así que diría, vamos, directamente desde el balcón al agua. Al agua. Exacto. Pues sí, no tendría mucho sentido. Otra cosa es, ¿vale? Otra cosa es que el Kevin Costner y su gente estuvieran en una zona de isla, y lo que pasa es que la Tierra está muy lejos. Entonces, para ellos pues, no le ha dado tiempo a llegar, y para ellos todo se... No, pues, hacían al principio varias alusiones a que se inundaba tal, y de hecho te enseñaban algún plano de la Tierra en plan todo azul y eso. Bueno, se supone que no toda está inundada, porque la idea, si alguien no ha visto Waterworld a esta altura, ya ha tenido tiempo, se supone que va un poco de descubrir tierra firme. De hecho, se supone que la niña en su espalda tiene como un mapa o información para llegar a tierra firme, y al final llegan a tierra firme. Así que tierra firme había, pero... Bueno, había un piquito, ¿no? Pero... no recuerdo yo si era muy grande o se veía si era muy grande o pequeño. No sé en fin, el caso es esto, que no podría haber ese nivel, digamos, de inundación. De hecho, prácticamente no notaríamos muchas ciudades costeras y tal, pero enseguida pues no, ya no sería. No, a no ser que hubiera también movimientos tectónicos y demás y subducciones, y al final la altura media de la Tierra pues fuese de 25 metros. Exacto. Bueno, pues esta es una, ¿no? Hay otra película que se llama El día de mañana, que además pues se basa en ciertos datos que han salido en el último informe del IPCC, o por lo menos datos que salían en este informe ratificaban como la historia general de esto. Es decir, en el día de mañana lo que pasa es que de manera muy repentina empieza a haber como una bajada de la temperatura, una especie de pequeña glaciación, sobre todo en la zona de Estados Unidos y norte de Europa. Y entonces esto es un fenómeno que climáticamente tiene sentido con la distribución de una serie de corrientes en la Tierra al inicio del cambio climático. Es decir, esto podría pasar, y de hecho se dice que esto ya pasó hace pues como 1700 años, una especie de pequeña glaciación que es compatible con una subida general de la temperatura en la Tierra, pero con ciertas corrientes frías que pasan en la Tierra. ¿Qué es lo que no puede pasar? ¿Qué es lo que es imposible que pase? Pues lo que pasa en la película. Es decir, tú no puedes estar un día tranquilamente andando por tu casa y de repente que bajas al día siguiente y aquello es hielo. O sea, eso no puede pasar. Pasaría gradualmente a lo largo de un tiempo muchísimo más dilatado, ¿no? O sea, es un cambio muchísimo más gradual. No pasa como pasa en la película, que evidentemente se tiene que tomar licencias para que sea espectacular, ¿no? Y pasen pues como... Hombre, el año pasado con la Filomena, ojito, ¿eh? Ojito que hubo ahí un poquito de... Sí, pero no fue una glaciación, fue una tormenta de nieve, eso sí te puede pasar. Tú pregúntale a la gente de Madrid. Quedarse nevado para siempre, ¿no? Como durante muchos años quedarse helado, no. Que sería un poco lo que pasaría en esta pequeña glaciación. ¿Qué podría pasar? Pero bueno, todavía no ha pasado, ya veremos. Sí, no, y pasa de repente rollo congelar un helicóptero que está volando. De repente viene un aire frío, que tú dices, pero vamos a ver, si tiene aire caliente, vale, eso es energía, pero el aire frío, el frío, yo qué sé, tú tienes ya una temperatura. ¿Cómo te quitan ese frío tan rápidamente? Te absorben todo el calor. Te chupan la energía. No sé, una cosa un poco... Pero bueno, es para hacerlo espectacular. Bueno, claro, es que si no, no harías una película, ¿no? Tendrías que hacer un timelapse, te morirías del aburrimiento. Exactamente, la gente ya le ha dado tiempo a irse a México, a montar a tener familia y demás. Ok, ya se ha congelado mi casa, hostia, ya ni me acordaba yo. Claro. Sería como, uy, parece que este año me tengo que sacar la Rebeca más tiempo, uy, parece que el abrigo lo arrastro hasta junio. Saca la pellica que verás. Saca la pellica gorda que verás este verano. El otro con la lumbre ahí que no la apaga. Claro, y dices, hostia, aquí está pasando algo, ¿no? Lo mismo pierde un poco la cosa de... Ya ves. Luego tú dices, es que esta película es lenta. Bueno, pero es realista.
Pero es real, te podría pasar eso. No, aquí cierra los ojos y en cuanto lo sabes, vamos, se te ha congelado Nueva York. Se te ha congelado un pie y no sabes Sí. esos pies. Pero no pasa nada, tú coges la raqueta con tus colegas y te vas andando A Nueva buscar York penicilina. a A rescatar. buscar penicilina. Bueno, a ver, es que da para mucho, ¿no? El tema del cambio climático así de tormentas guays, pero bueno. Sí, bueno, pero claro, también este tipo de películas catastrofistas que tengan algo de base está muy bien, porque luego tiene otras que dices, madre mía. que no hablando de eso. Hay la siguiente película que quería comentar que se llama Geotormenta. Madre mía, es que ya empieza súper guapo. Es que el nombre ya es un poco como de juguete del Carrefour, ¿sabes? O sea, el nombre está ya como mal cogido. Es una película, es bastante cutre esta película, y va de que tiempo futuro, tampoco muy futuro, yo os digo, No. tampoco muy futuro. Pues lo que han hecho ha habido una coalición de diferentes países y entonces, bueno, ante pues, todas las tormentas extremas que estaban pasando en la Tierra, deciden construir una red de satélites que lo que hacen es controlar y hacer a medida, digamos, el clima mundial. Es decir, hoy hay soleado y mañana también, si me sale de las narices, y lloverá cuando tenga que llover, cuando yo lo diga. Pero ya está. Y entonces aniquilan todo lo que son fenómenos meteorológicos que se salgan de lo que tiene que ser. ¿Vale? Esto está todo. Y entonces esto bebe un poco de las ideas estas que hay de alguna manera controlar el clima pues a través de no sé, Sí, supuestas X cosas. Sí, sí la geoingeniería. La geo. Exacto. Sí, manipular el clima. Manipulación del clima. Exactamente, que es lo que hacen cuando va a llover y llega una avioneta y pasa por ahí y disuelve la nube. Eso son geoingeniería porque alguien no quiere que llueva. Alguien no quiere que llueva porque mueve le interesa, porque ese día es la comunión de su hija y se tiene que hacer. Y entonces, pues claro, o sea, esto es, además la cosa es delirante, ¿no? Porque resulta que un satélite como que bueno, lo están hackeando y no sé qué, entonces empieza a ver como, ¿sabéis, no? Como si de repente uno de estos satélites dejara de funcionar y entonces empiezan a pasar como cosas locas, pero clima extremo en sitios, como si lo que estos satélites estuvieran evitando es una constante, o sea, catástrofe absoluta y radical sobre la Tierra. Claro, que dices, hostia. pero lo que pasa es que no sé si es que dejan de actuar, pero no, lo hacen al contrario, están creando, en vez de evitarlo, pues lo crean, en vez de evitar un huracán, pues genera el mayor huracán de la... Sí. Una especie o sea, al final, ¿no? El ingeniero el americano tal descubre que, hostia, que no, que allí está pasando algo y que se va a liar parda, pero a nivel global con los satélites. Que el ingeniero de la hostia americano es el Gerard Butler. Sí. Que tú que lo parece ves más un mecánico de camión. Sí. El típico cerebrito de la NASA que controla un sistema de satélites que Gerard Butler. Es que te sirve para un roto y para un descosido este señor. Lo mismo te desatas con Bater en la Estación Internacional que te pone los satélites en marcha. Sí, yo no he visto la película, pero he estado viendo críticas y la ponen a parir. Hay una crítica que la titulan más o menos como si Gerard Butler se hubiera liado a puñetazo limpio con el clima, hubiera estado mejor la película. Ese es el nivel. Tal cual. Pues bueno, yo no sé, yo había recogido estos ejemplos, no sé si tenéis algún otro ejemplo vosotros de alguna cosa. Me estaba acordando yo esta tarde de la película de San Andrés, que recuerdo que la vi una vez y he estado tentado de volver a verla, pero luego me acordé de por qué y dije, no, ni de coña. No. O sea, así que aquí ya tiro de memoria de hace, por lo visto, 10 años, que fue cuando la sacaron, y resulta que esta película, la premisa es que no saben qué pasa y entonces descubren que es que hay una falla, que pasa por San Andrés. Y es la falla de San Andrés, que total, es la más grande del mundo. Ya está, pero bueno, es que te despista un poco y... Te despista un poquito. Y entonces, justo ya entre la mitad y el final de la película, empiezan ya las escenas donde tiene que ver el agua. Y es que toda California se ve que se hunde.
Y entonces, claro, empiezas a tener ahí unos niveles de agua de la leche y claro, ves ahí a nuestro querido La Roca salvando a su hija y bueno, historias varias que ocurren en la película. Porque claro, todo esto tienen que tener, todas estas películas tienen que tener un héroe de acción detrás. Sí, pero esto realmente, si lo pensáis, sí que podría ocurrir. O sea, realmente hubiera yo qué sé, de la placa tectónica, un choque de la leche y un hundimiento, claro, en cosa de un par de horas no ocurriría, pero sí que podría llegar a pasar. Hombre, sí tiene una zona de subducción brutal y entra el mar ahí, pues claro, puedes tener una pedazo de inundación y una ola más parecida a las Eso que sí. se ven en las películas, la típica ola que arrasa Nueva York. De hecho, en Geotormenta se ven imágenes del tráiler de una ola mega brutal tsunami, de... sí. Como de 50 metros o Más, yo creo sí, más, sí puede yo ser creo que más. más grande que muchos de los rascacielos, una brutalidad. Ya, hombre, si tú estás con el ordenador y le tienes que poner ahí a la ruedecita de altura de la ola, 50, venga, ponle un poquito más, 80, venga, un poquito más, vamos a redondear los 10 metros, pues venga, tírale. Mismo. Ya está. Pues es Y así de bueno, fácil te puede. luego te pasa como lo que te ha pasado en Tonga, ¿no? Que ha entrado ese volcán en erupción y está todo el mundo cagado con el tsunami que iba a llegar. Luego no ha sido para tanto, ¿no? No ha sido para tanto. Claro, es que también depende de cómo se produzca la explosión o el terremoto, dónde y qué tipo de movimiento tenga, pues se provoca un... Sí, porque por visto depende del tipo de onda que genere. Que si es de un tipo, es como que según se va alejando va aumentando y si es de otro tipo, al revés. Según se va alejando, se va disipando. Claro, lo que está chulo de eso, no sé si habéis seguido por Twitter o por redes sociales. ¿Habéis visto imágenes desde el espacio de la explosión que mola un montón? De repente se ve... Sí, eso sí. Pues claro, eso ha generado una onda de presión que ha viajado por todo el planeta. Entonces la gente ha estado, bueno, algunos con barómetros más profesionales, pero otros simplemente con el móvil, porque muchos móviles tienen barómetros, sobre todo móviles un pelín más antiguos, por lo visto en los modernos ya lo están quitando, pero los móviles tienen, almacenan mucha información. De hecho, tienen giróscopos, tienen acelerómetros. De hecho, hay una aplicación que se utiliza para esto y que puedes utilizar para medir los movimientos pues, tú mismo. Incluso hay un profesor en Granada, Arturo Quirante, que es de la Facultad de Física de Granada, que a sus alumnos de primero le ha montado un taller de física. Él da en una asignatura la parte práctica con móviles. Entonces pide móviles smartphone, pero que ya la gente no quiera, y lo utiliza porque tiene un montón de sensores que lo utilizan para sus prácticas. Y hay gente que lo ha utilizado para medir esa presión que ha llegado hasta la otra punta de la Tierra. Pero no solo eso, sino que esa onda de presión ha llegado hasta la otra punta y ha vuelto a dar la vuelta. Entonces ya van 3 o 4 vueltas y la gente te muestra, los que tienen barómetros de más precisión, te muestra los picos. Ya cuando ya ha dado unas cuantas vueltas a la Tierra, ya supone y dice, bueno, yo a lo mejor este pico tiene que ver, pero ya no se ve tan claro. Pero los primeros se ven como una onda de presión que sube y que baja de medida en la otra punta de la Tierra. La verdad que un bicho de eso es algo serio. El grande fue el Krakatoa, que pegó un pepinazo. Se fue en el 91, ¿no? El grande del Krakatoa es que ha habido varios, pero el grande del Krakatoa fue hace mucho más tiempo. Y eso fue brutal. No, ese tsunami en sí. 1883, eso es famoso. Ese sí generó un tsunami del copón. Pero se ven imágenes. Hay no sé si habéis visto un vídeo de que se graban cómo llega el agua a una isla, y justo antes lo que se ve a un tío, a un chaval pegándole hostia a una palmera, como luchando con una palmera. Y luego se para y se ve cómo la ola llega, que dice el principio más absurdo de un vídeo sobre el tsunami. Pero bueno, eso sí puede pasar. Bueno, ya vimos cómo pasó en Tailandia. Pues hay una película sobre el tsunami de Tailandia que se llama Lo Imposible. Española. Sí.
Y que va esto sobre una familia española que está ahí en Tailandia cuando pasa lo del tsunami y es flipante. Sí, agóbiatela esa película. Además es que eso, es que un tsunami empieza el Estos agua, son, por llega el cierto, agua, catástrofes posibles. Eso sí, ¿vale? Bueno, de hecho vale. son reales. Yo tenía una imposible muy, muy graciosa por ahí. De hecho, el tsunami más grande, porque estuve mirando los rankings de tsunami más grandes, de olas más grandes, y la más grande tenía 100 metros de altura, pero claro, tiene truco, ¿vale? Porque no un tsunami que lo provocara un terremoto, por ejemplo, o la explosión de un volcán, sino que fue en un lago que ahora mismo no me acuerdo, una parte de una montaña cayó y entonces creó esa ola y claro, se supone es un tsunami porque es una ola muy grande, lo que pasa es que claro, está causado por unas condiciones muy, muy concretas, por eso llegó a 100 metros, pero bueno, hay olas súper... Sobre eso, sí, justo sobre eso hay un documental que se puso de moda también hace poco cuando el volcán de La Palma y que una de las teorías que había era que precisamente todo lo que es Cumbre Vieja se derrumbara sobre el océano Atlántico y montara un tsunami de la leche en la costa oeste de Eso es que Sudamérica. por lo visto es un mito que está muy extendido, bueno, está extendido en Estados Unidos. El hecho de que pueda haber un tsunami que no es de ahora, no es por el último volcán, sino que ya era de antes, porque me parece que alguien hizo una especie de estudio que intentó hacerlo pasar por estudio más o menos técnico y demás. Era primo de los aztecas, que Al decían que en final, bueno, 2012... claro, ellos hicieron como una especie de simulación, como si se cayera un trozo de la montaña hacia el mar y hasta dónde llegaría y demás. A lo mejor la simulación sí tiene sentido, lo que no tiene sentido es que se fuese a derrumbar porque no se dan las condiciones en esa isla como para poder tener un derrumbe. Además, claro, obviamente tiene que ser justo en esa zona muy concreta de esa isla para que el tsunami vaya para allá y no vaya para otro lado, para poder bueno, periódicos, vende el artículo y vende. Me parece que hay hasta algún documental de esto de televisión. Sí, está en la 2, si no recuerdo mal. Pero que ese no tiene mucho sentido en eso en concreto, en esta isla en concreto. Pero eso sí puede pasar. Puede suceder un gran derrumbamiento que provoque una gran ola. Y bueno, y no hace falta que un derrumbamiento, pues ya hemos visto no solo el tsunami de Tailandia, aquí en España pasó el terremoto de Lisboa, el que se conoce aquí como terremoto de Lisboa, que la mayor parte de la gente que murió fue en Lisboa por acercarse al mar, porque claro, el mar se retiró antes de llegar al el tsunami y la gente fue a verlo, claro. De repente hay un terremoto. Hostia, mira que ha pasado esto. Se fueron para allá, llegó el tsunami y se lo llevó por delante. Eso sí puede pasar. ¿Ves tú? Lo mismo podían hacer una película de terremotos, de un enjambre de terremotos y que se produzca tsunami. Pues eso sí puede pasar. No sé, de repente empieza... Si la actividad volcánica empieza a hacerse más grande. Quédate la idea. Eso, luego te la roban. Pero como a la gente luego le da igual. Sí, el otro día justo echaron una película que era Avión contra volcanes. Y vamos, del estilo. No te digo la que es el día. Eso lo he visto, pero ¿de qué iba? ¿Tiraban aviones contra los volcanes? No, que resulta que había una erupción volcánica de la leche en el Pacífico y entonces había un avión que su brújula y no sé qué se había vuelto loca y entonces se tira hora y media sobrevolando los volcanes. Venga a dar vueltas a los volcanes. Y en la costa más cercana o no sé qué, bueno, como si fuera Pompeya, arrasa completamente con toda la gente. Hostia, pues ahora ya pasamos a debate, pero antes decir una cosa horripilante que he visto en el Twitter, tío, que es como que resulta que en Estados Unidos se está retrasando la instalación del 5G porque están viendo que puede interferir con la instrumentación de los aviones. ¿Sí? Y entonces están intentando como ponerlo, a ver cómo lo ponen, que esté suficientemente lejos de los aeropuertos. Pero mira, con los aviones me americanos, cagué ¿no? encima, o sea, pero digo, solamente con los yo aviones no me americanos. monto en ningún avión hasta que no tenéis esto bien probado, no me jodas. Yo digo, tú sabes esto de apaguen el móvil, que puede dar interferencias y tal. Eso mentira.
Son mentiras. ¿Tú te crees que te vas a Yo sé arriesgar a que mira, haya alguien con el móvil encendido y se te caiga? Perdona que te diga, yo estaba en un avión, yo aquí, estaba en un avión y por la cabina del capitán dijeron, por favor, apaguen todos los teléfonos móviles que estamos teniendo interferencias. Y dije, mira a todo el mundo alrededor diciendo, ¿quién es el asesino? ¿Quién? ¿Quién es el hijo de puta que no lo ha puesto en un avión? ¿Para qué te ponen un avión ahí, En fin, esto era el tema. Pero, con esto pasamos al debate, que yo pienso que es interesante. Porque lo de antes no ha sido debate, ¿no? No, pero el grueso del debate filosófico, ¿vale? Que es, vosotros pensáis que esto que hacen con las películas, cambio climático y el agua, estas cosas que son irreales, que son exageraciones y que en muchos casos son plenas ficciones, ¿es bueno o malo? Es decir, ¿es bueno que la gente reciba este mensaje porque conciencia, a pesar de que sea una exageración? ¿O es desinformativo y entonces lo que genera es una falsa sensación de que eso es lo que va a pasar y cuando no pasa, dices, no, yo creo que pues yo no ha pasado y no va a pasar nada, ¿no? O sea, yo creo que es negativo, pero por ni una cosa ni por la otra, sino porque luego en cuanto hay un pequeño indicio de algo, claro, a lo mejor yo que sé, tiene que pasar un 1% de lo que ocurre en la película, claro, en cuanto alguien dice, ¿veis? Ya lo dijeron en tal película, dirán, exagerado, todo eso es mentira, cambio climático, todo eso es mentira. Entonces como que al exagerar tanto los posibles efectos que realmente pueden ocurrir, cuando luego pasan, hacen que la gente diga, exagerado, eso te seguro que es mentira. Que claro, al final todos estos grandes cambios se sustentan poco a poco, que en una película no te vale. Muchas veces llega la película ya cuando ha pasado la catástrofe y es una película posapocalíptica y piensa, pero ¿cómo no habéis dado cuenta? ¿Cómo no lo parasteis antes? Pues coño, pues que va tan poco a poco que al final no te das cuenta o no miras al futuro y dices, venga, aunque esto mañana no va a repercutir mucho, esto poco a poco sí va a suponer un problema. Pues entonces tenemos que hacer algo. Pero si no, es complicado hacer ver a la gente que lo que pasa ahora es tan preocupante como para que te afecte en este momento. Es que si te afecta en este momento ya es tarde para actuar. Ya te ha estado afectando para que te llegue a ti y más como ciudadanos que estamos hiperprotegidos, porque obviamente nuestro principal objetivo es proteger al ciudadano. Ya ha tenido que irse por la borda muchas otras cosas. Para que una persona no tenga agua en su grifo, primero le has cortado el grifo a muchísima parte de la sociedad, industria, alimentación. Lo primero que va a ver es que los precios, por ejemplo, de la alimentación suben. Los precios de la electricidad suben. Todo eso sube. ¿Explicar eso? Pues explicar eso a lo mejor se podría. Dilo, codo, guiño a guiño, están subiendo la luz, está subiendo la comida. Eso pasa por imprimir tanto billete. Bueno, pues... Eso es culpa de la Casa de Papel. Eso si tenéis dinero, gastadlo ya. Pues yo os voy a dar mi opinión, porque en el fondo ninguno de los dos me habéis contestado. ¿Cómo que no? Os habéis ido un poco. Yo no te he contestado, yo he contestado lo que ha dicho Ale. Yo considero que aunque haya desinformación y realmente no sea así como puede pasar, yo creo que es la manera de llegar a la gente. Vale, o sea, tú dices bueno. Yo digo malo. Tú dices malo. Claro. Porque yo al final la gente se queda con la sensación en sí, más que con el hecho concreto de no, es que dijo la película que había un 4%. No. La sensación es que el agua es importante y que una escasez de agua nos puede repercutir. Pero eso es como Titanic. Tú ves Titanic y yo recuerdo de verla y estuve una semana que no me quería ni bañar. A ver, también hay que decir, tenía 5 años cuando vi la película y el frío que pasé viendo la peli no lo he vuelto a pasar en mi vida, te lo juro. Y no por eso no dejo de montar en barcos. Ya. No, sí, está claro, pero eres más consciente de que cuando te montas en un barco te puede pasar lo del capitán aquel que se fue del buque, ¿no? Que primero lo hinca ahí en Italia y luego se sale. El Costa Concordia. El Costa Concordia, ¿no? Pues te puede pasar eso, pues tú ya lo sabes porque viviste el horror en Titanic cuando lo veías. Bueno,
Yo si no veo la cosa no subo. Si tú ves ahí el capitán está un poco... Pues yo pienso que es bueno. Yo pienso que es bueno. A pesar de que sí que... O sea, entiendo lo que dice Alejandro, ¿no? Que es verdad que la exageración siempre es un arma de doble filo, pero yo pienso, un poco en la línea de lo que dice Luis, que cuando... O sea, que las imágenes, o sea, el impacto visual y la memoria que nosotros tenemos de una cosa o la atención que le prestamos a una cosa tiene muchísima más potencia cuando es visual. Es decir, una cosa que tú ves, una foto que tú ves, es mucho más potente para mí, por lo menos, luego de recordar o se me queda más como en la imagen, como en la memoria emocional, digamos, se me queda mucho más que cuando leo algo, cuando me cuentan algo, cuando me explican algo. Por eso, de hecho, tú sabes esto cuando estás enfermo, cuando te pasa algo, que la gente se pone a mirar cosas por internet y te dicen no mires por internet, No. Sobre todo no mires ninguna foto por internet, o sea, no mires nada visual por internet que te pueda impactar, porque eso te va a generar un miedo muchísimo mayor de cualquier cosa que te pudiera pasar, ¿sabes? Pues es un poco eso, es decir, te genera un impacto visual, te genera un impacto emocional que es mucho más fuerte de lo que tú puedes transmitir explicándole a la gente el cambio climático o el agua o no sé qué o no sé cuánto. O sea, yo me acuerdo cuando vi Aguas de Barcelona, aquí en Barcelona, hizo una cosa súper chula, que no sé si os he contado alguna vez, que es el Sound of Hope, que era un de realidad virtual, era una experiencia en realidad virtual que tú te metías con un avatar y entonces te ponías las gafas y entonces veías diferentes cosas, pero una de las cosas, y que eran muy impresionantes, pues como te ibas a la Antártida y veías como el hielo caerse y veías un sitio desierto que era no sé qué sitio, pero luego te llevaban a Barcelona y estabas en la Plaza de España viendo la Plaza de España inundada y yo vi mi piso inundado porque desde la Plaza de España se veía mi piso, pero inundado de agua hasta arriba. Y eso, o sea, esa imagen yo la tengo grabada. O sea, Sí, y tú pensando, esto no es posible, el agua no puede llegar aquí. Esto es hostia, la sensación de decir, ha sido muy real. O sea, lo que he visto ha sido muy real. He visto una cosa muy real que pudiera pasar. Vale, a lo mejor no puede pasar eso, pero quizá puede pasar una cosa cercana a eso o parecida a eso, ¿sabes? Y entonces es un poco como, hostia, cuidado que va en serio, este tema. O sea, cuidado con tontear con el tema este porque va en serio. No sé, yo lo veo así. Sí, al final que te impacte y que tenga en la conciencia que algo es importante y que algo es frágil. Sí, que te enciende la típica bombilla que de normal tienes apagada. Sí, y te lo dicen con bla bla, no sé qué, mira, no gastes agua, que todo agua es muy importante. Sí, es verdad. Pero a lo mejor lo que nos tendrían que meter es en la realidad virtual de Facebook, que por cierto ya me la he comprado. Bueno, se la he comprado a Mariano por Reyes, pero era un autorregalo también. y hostia, te metes ahí y dices, mira, te vamos a contar lo que pasa con el agua, ¿sabes? Y lo flipas, ¿eh? Lo flipas, porque la cosa esa es flipante. Sí, no, además dicen que la realidad virtual que es muy impactante porque tu cerebro rápidamente se cree que estás ahí. Le cuesta salirse de ahí. De hecho, sí, hemos pegado de botes esta Navidad que ha sido... Sí, rollo hasta el punto de que videojuegos y demás en realidad virtual se van a tener que cortar mucho. Porque por lo visto tu cerebro piensa que es tan real, aunque sepas que no es real. Contaba alguna gente y decía, mira, simplemente que te pongan en realidad virtual, que tengas que pasar por una barrita muy fina en un precipicio y que te han puesto lo de realidad virtual y tú estás rodeado de gente y estás escuchando a la gente y demás y te digan, camina. Dice, es que te acojona. Es que sabes que no es real. Sabes que el siguiente paso va a ser en el mismo suelo en el que estás. Pero dice, tu cerebro no está preparado para eso. Si hay un vídeo típico que está en YouTube, además, para ponértelo con los Oculus o con lo que sea, y es que estás en un safari y de una vez el típico pájaro que va volando hacia ti y tú te agachas, porque claro, dices, coño, que me da. Y es verdad, ¿eh? Sí. Esto hace ya lo menos 6 o 7 años. No, o sea, ha sido graciosísimo ponérnosla todos
pues nos hemos puesto todos la esta y entonces hacíamos vídeos de cómo estaba el otro, ¿no? Porque, ¡un mono! ¡Quita mono! ¿Sabes? Yo recuerdo una que era como... hay unos documentales preciosos y recrean cómo el mundo empezó a evolucionar desde la prehistoria, no sé qué, cuánto. Entonces te meten como abajo del agua, está guapísimo, y te enseñan cómo las primeras especies empezaban a tal y con los primeros crustáceos, no sé qué cuánto. Y de repente... En plancha para intentar nadar hacia el suelo. No, tú vas como dentro del agua y entonces vas viéndolo todo. Y de repente te metes así como una especie de roca y tú ya ves que ahí hay algo. ¿Sabes? ¡Que me cago encima! Y entonces de repente haces así y ves una puta cosa rarísima de cojones que parece como una barracuda feísima, o sea, una cosa así como con... Y entonces de repente como empieza a nadar hacia ti, pero nadar hacia ti de verdad que yo, claro, me quité las gafas y así, como el rollo desaparece. Es súper impresionante. Pues cosas de estas molarían mucho hacerlas, pero en plan bien, ¿sabes? De esto, ¿eh? Sí, ahora lo que están haciendo, que se está poniendo bastante de moda, es que te cogen en una sala, entonces te hace lo que es un escaneo de toda la sala. Entonces, con eso lo que hacen es te crean una historia de realidad virtual, pero donde las paredes son paredes luego dentro de la historia, donde hay una mesa hay también otra cosa, y vamos, se hace bastante curioso. Está guay. Bueno, pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Que estamos haciendo agua ya. Ya sí que estamos haciendo agua total. Y bueno, no, esperamos que os haya gustado y que os haga pensar sobre las catástrofes de agua que veis en las pelis. Y no veáis Titanic esta noche. Y no veáis Titanic, que ya sabéis que luego puede pasar como Alejandro, que se tiró 2 semanas sin ducharse. Y que sepáis que Leonardo DiCaprio cabía en esa puerta. Cabía. Todo el mundo lo sabe. Cabía, ese tío cabía. Bueno. El empuje vertical. Qué lástima, yo aguanté muchísimo para verla porque me parecía todo una cutrez y tal, y que todo el mundo estaba con... Las tías estaban... A mí me pilló súper adolescente y estaban las niñas ahí. Leonardo DiCaprio ese que parece una muñeca rusa. Y eso no es un hombre de verdad. Porque yo ya era así, ¿no? A ti te gustaba con el pelo largo, con la barba... Un leñador. Y como 2 o 3 años después que me la ponen en Telecinco o algo así y me ves a mí llorando y como... ¡Qué buena película más bonita! Ardita hormona. No me miráis. En fin. Bueno, pues con esto nos despedimos con nuestro canto de guerra. 1, 2 y 3. Buenas noches.